elogio fúnebre, mientras las lágrimas corrían por mi rostro, el silencio de la capilla se rompió por la vibración incesante de mi teléfono contra el banco de madera. 44 llamadas perdidas. Luego llegó un mensaje desesperado de mi madre: «Llámame ahora». Algo salió terriblemente mal. Eligieron una fiesta por encima de la memoria de mi esposo, pero esa llamada desesperada estaba a punto de arruinarlos por completo. Quédate hasta el final para ver cómo se desató el karma definitivo. Me llamo Camila y tengo 33 años. Dicen que el duelo tiene una forma de despojar tu vida hasta que solo queda la verdad absoluta. Pero nunca imaginé que la verdad sobre mi propia sangre fuera tan fría. El aire dentro de la pequeña capilla era denso, cargado del aroma de los lirios y del peso sofocante de mi realidad. Me senté completamente sola en la primera fila, con las manos temblorosas mientras mis dedos se aferraban al borde del banco oscuro de madera. A solo unos metros frente a mí estaba el ataúd de caoba pulida que guardaba Mateo, mi esposo, mi roca, el hombre que me había amado incondicionalmente por más de una década. Me lo habían arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, una emergencia médica repentina que se lo llevó antes de que pudiéramos siquiera despedirnos. Uno pensaría que, en un momento así, la familia sería el escudo que te sostiene contra la tormenta. Pero al mirar los asientos vacíos junto a mí, la verdad devastadora se hizo evidente: nadie de mi familia vino al funeral de mi esposo. Mi madre, Adriana, mi padre, Fernando, y mi hermana menor, Isabela, estaban a 480 kilómetros de distancia. No faltaron por una tragedia ni por un vuelo cancelado. Eligieron voluntariamente la fiesta de cumpleaños número 30 de Isabela en su lugar. Para ellos, mi duelo de toda la vida era solo un inconveniente para su fin de semana de copas de champán en un resort 5 estrellas. Mi propia madre me había enviado un mensaje justo antes de que comenzara el servicio, explicando casualmente que venir a la capilla sería demasiado deprimente para todos, y que Mateo hubiera querido que disfrutaran el gran día de Isabela. Pensaron que podían simplemente borrar mi dolor para proteger su celebración, completamente ciegos al hecho de que su crueldad casual estaba a punto de desatar una avalancha que los arruinaría para siempre. Para entender realmente cómo mi propia familia pudo abandonarme en mi momento más oscuro, hay que entender la dinámica tóxica que llevaba años gestándose. Isabela siempre fue la hija favorita. A los ojos de mis padres, el sol salía y se ponía según cualquier capricho que ella tuviera, mientras que se esperaba que yo fuera la callada y confiable que nunca pedía nada. El estilo de vida de lujo de Isabela, su guardarropa de diseñador e incluso la agencia de marketing boutique que dirigía, eran parte de un elaborado castillo de naipes. Pero lo que mi familia nunca reconoció abiertamente fue quien financiaba realmente esa ilusión. No eran los modestos ahorros de jubilación de mis padres, y ciertamente tampoco los fallidos negocios de Isabela. Éramos Mateo y yo. Mateo era un empresario brillante, hecho a sí mismo, pero también profundamente modesto. Mantenía su verdadero patrimonio en privado, prefiriendo vivir cómodamente sin exhibir su riqueza. Pero, como me amaba, en silencio ayudaba cada vez que mis padres venían llorando por una emergencia. Con los años, pagamos sus cuentas médicas, cubrimos los déficits del negocio de Isabela y saldamos tarjetas de crédito que ellos no podían manejar. Aceptaban gustosos nuestro dinero, pero trataban a Mateo como a un extraño, un simple cajero automático para sostener su avaricia. Llevaban su falso orgullo como una armadura, tratando a mi tranquilo esposo con condescendencia pasivo-agresiva, mientras en secreto lo desangraban. Asumieron que el tren de la buena vida seguiría corriendo para siempre, dando por sentada su generosidad sin límites. No tenían idea de que, al abandonar su memoria por un fin de semana de lujo inmerecido, estaban cortando la única cuerda que los mantenía a flote. El silencio dentro de la capilla solo se rompía por el suave tic-tac del reloj de pared y los sollozos apagados de los amigos más cercanos de Mateo. La atmósfera era una frágil cúpula de cristal de duelo colectivo, y yo hacía todo lo posible por no quebrarme por completo. Justo cuando Tomás, el mejor amigo de toda la vida de Mateo y su socio de negocios, subía al podio para dar el elogio fúnebre, una vibración repentina interrumpió mi concentración. No fue solo un zumbido. Mi teléfono, boca abajo sobre el banco junto a mi bolso negro, comenzó a agitarse frenéticamente.
Zumbido. 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 Lo tomé rápidamente, con el corazón acelerado, y lo volteé para silenciarlo, esperando una notificación cualquiera. En cambio, mis ojos se abrieron con total incredulidad. La pantalla estaba completamente inundada de alertas, 44 llamadas perdidas, todas de mi madre. Antes de que pudiera siquiera procesar lo absurdo de recibir 44 llamadas perdidas durante un funeral que consideraban demasiado deprimente para asistir, un mensaje de texto iluminó la pantalla. Era un párrafo frenético, escrito en mayúsculas, de Adriana: llámame ahora. Algo salió terriblemente mal. Estamos varados. Temblando, salí en silencio del banco y entré al vestíbulo vacío de mármol de la capilla. Mi duelo fue secuestrado al instante por una fría ola de furia. Cuando la llamé de vuelta, mi madre no preguntó cómo estaba. No preguntó por Mateo. En cambio, su voz atravesó la línea, filosa e histérica, compitiendo con el sonido lejano de las olas del mar y un empleado de hotel gritando. Su gran fin de semana se había transformado de repente en una auténtica pesadilla legal. El resort de 5 estrellas había rechazado abruptamente todas y cada una de las tarjetas de crédito de Isabela, y justo afuera del reluciente vestíbulo de vidrio, el auto deportivo de lujo que había rentado para su gran entrada estaba siendo enganchado a un camión de embargo. Mientras la voz frenética de mi madre se filtraba por el altavoz del teléfono, una revelación repentina y helada me invadió. Mateo no había sido ciego a la forma en que mi familia me trataba, ni tampoco ajeno a su avaricia insaciable. Durante años intenté suavizar las cosas, poniendo excusas por su egoísmo, pero Mateo veía a través de su manipulación. Siempre había estado un paso adelante de todos en los negocios, y resultó que aplicó exactamente esa misma visión aguda a nuestra vida personal. Meses antes de su repentina partida, cuando su salud comenzó a volverse impredecible, Mateo se había sentado en silencio con su equipo legal para revisar nuestras finanzas. Sabía que, si algo le pasaba, mi familia no se uniría para protegerme. Se lanzarían de inmediato como buitres a desmembrar su patrimonio, ganado con tanto esfuerzo. Sin decirme una sola palabra, queriendo ahorrarme el dolor de enfrentar la verdadera naturaleza de mi familia, Mateo había reestructurado por completo todo su imperio corporativo y sus bienes personales. Eliminó sistemáticamente los nombres de mis padres de las listas de usuarios autorizados en las cuentas corporativas que habían estado usando en secreto como su alcancía personal. Canceló oficialmente las tarjetas de crédito de alto límite que Isabela solía agotar para su negocio boutique, bajo la excusa de préstamos operativos temporales. Lo más importante, transfirió cada dólar de nuestras cuentas conjuntas a un fideicomiso privado fuertemente protegido, nombrándome a mi comunica albacea y beneficiaria. En el momento en que el acta de defunción legal fue procesada por los bancos esa mañana, un disparador automático preprogramado cortó por completo todos los vínculos financieros externos. Mi familia no enfrentaba solo una falla temporal en su resort de 5 estrellas. Mateo había construido un muro legal permanente alrededor de nuestra riqueza, asegurándose de que nunca más pudieran explotar su legado. De pie en el silencioso vestíbulo de la capilla, escuchando el pánico de mi madre, mi dolor se endureció en algo inquebrantable. «Camila, tienes que arreglar esto ahora mismo», gritó Adriana por el teléfono, con su simpatía fingida completamente desvanecida. «El gerente del resort amenaza con llamar a la policía si no pagamos la cuenta, e Isabela está teniendo un ataque de pánico en el vestíbulo porque le quitaron las llaves del Mercedes. Necesitamos que transfiera $65,000 a la cuenta de Isabela de inmediato para cubrir los cargos y salvarnos de esta humillación». Dejé que el silencio se extendiera por el teléfono, hasta que lo único que se escuchaba era su respiración pesada y frenética. Durante 15 años había visto a Mateo darlo todo por una familia que ni siquiera lo respetaba lo suficiente como para presentarse a su funeral. Finalmente encontré mi voz, y era más firme de lo que había sido en toda mi vida. «No», dije en voz baja. «¿Cómo que no?», jadeó mi madre, indignada. «Toda la reputación de tu hermana está en juego. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?». «¿Qué es egoísta?», respondí, mi tono cortando su histeria como hielo. «Saltarse el funeral de mi esposo porque una capilla era demasiado deprimente para tus vacaciones de lujo». Mateo se fue,
Mamá, y con él, tu estilo de vida inmerecido también se fue. Esto no es un error bancario. El equipo legal de Mateo ya inició un congelamiento total de cada fondo fiduciario, tarjeta de crédito y mesada de la que has estado abusando debido a tu extensa mala conducta financiera. El tren de la buena vida oficialmente descarriló. No me vuelvas a llamar. Colgué, bloqueando su número al instante, dejándolos enfrentar solos la ruina pública que ellos mismos se habían buscado. Las consecuencias de esa llamada fueron un colapso total para mi familia. Sin el respaldo financiero silencioso de Mateo para sostener sus ilusiones, su frágil castillo de naipes se desmoronó por completo en cuestión de semanas. La agencia de marketing boutique de Isabela, que llevaba más de un año sangrando dinero, se declaró en quiebra casi de inmediato una vez que sus tarjetas de crédito de alto límite fueron canceladas permanentemente. Mis padres, incapaces de manejar las enormes deudas que habían acumulado bajo la suposición de que nuestra riqueza siempre los rescataría, se vieron obligados a reducir drásticamente su nivel de vida. Vendieron su casa en las afueras con una pérdida enorme, solo para evitar que los cobradores de deudas se llevaran lo poco que les quedaba, mudándose a un apartamento pequeño y deteriorado en las afueras de la ciudad. Desesperados y furiosos por su repentina pérdida de estatus, intentaron lanzar una campaña de difamación en mi contra. Isabela publicó vídeos llorosos en línea, alegando que yo era una hermana mayor sin corazón que había cortado a su propia familia en duelo durante un momento de crisis. Mi madre llamó a parientes lejanos, pintándome como una viuda codiciosa que acaparaba el patrimonio de Mateo por despecho. Pero olvidaron un detalle crucial: yo tenía las pruebas. Cuando la reacción pública comenzó a tocar a mi puerta, no me escondí. Simplemente respiré hondo y publiqué los mensajes de texto exactos que mi madre me había enviado la mañana del funeral, los que decían explícitamente que la despedida de Mateo era demasiado deprimente para asistir y que la fiesta de cumpleaños de Isabela tenía prioridad. El giro de opinión pública fue instantáneo y absoluto. Internet se volvió completamente en su contra, destruyendo la presencia de Isabela en redes sociales y dejando a mis padres totalmente aislados, obligados a enfrentar la dura realidad de su propia avaricia. Han pasado 3 meses desde ese día fatídico, y el silencio en mi vida ya no pesa por el duelo. Es paz. He usado el legado de Mateo para empezar de nuevo por completo, alejándome de la toxicidad de mi pasado, y construyendo una vida tranquila y significativa que honra verdaderamente su memoria. Su previsión no solo protegió mis finanzas. Me dio la fuerza para sostenerme por mí misma. Ahora, tengo curiosidad por todos ustedes que han escuchado mi historia hasta el final. Si su propia familia los hubiera tratado con ese nivel de crueldad y falta de respeto, los habrían ayudado a salir de esa crisis en el hotel, o los habrían dejado enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Comenten sus pensamientos abajo, y por favor mencionen la ciudad desde donde están viendo esto, para que pueda ver qué tan lejos ha llegado la historia de Mateo por el mundo. Muchas gracias por ver, y les dejo otros 2 guiones de historias increíbles en la pantalla final que definitivamente los sorprenderán. Sean fuertes, y hasta pronto.